síndrome nefrítico. Recuerden, un síndrome nefrítico es edema, hipertensión y hematuria. El tipo 1 es muy leve, casi asintomático. Realmente casi no tiene todos los hallazgos, pero pudiese principalmente cursar con edema inicial o hematuria en algunas ocasiones y casi no genera hipertensión. El tipo 2 ya es más florido el cuadro. Eh, por suerte, estos dos tipos, les digo, son de buena respuesta. Ya este tipo que nos pone el doctor, el de la nefropatía lúpica focal y segmentaria o la nefritis focal y segmentaria, ya empiezan los tipos de pronósticos un poquito menores. Todavía la focal y segmentaria se considera de pronóstico bueno a moderado. Esto se basa en el sentido de que, como mencionamos clases pasadas, menos del 50% de los glomérulos está afectado. Entonces, más de la mitad todavía son rescatables o evitar lesiones. Y de la parte afectada, dependiendo de las lesiones activas, son recuperables. Recuerden, una lesión activa responde a tratamiento. Cuando una lesión que ya es crónica no va a responder. Esa es como que la gran diferencia para determinar cuando son activas o crónicas. Poder nosotros saber qué tanta respuesta o qué tan útil será dar tratamiento a estos pacientes. Aquí el tratamiento ya es un poquitito más riguroso, un poquitito más fuerte, por decirlo. Los dos primeros prácticamente el tratamiento es esteroides a altas dosis. En este caso ya empezamos a usar otros inmunosupresores, principalmente en este tipo, el inmunosupresor que se usa con mayor frecuencia es ay, se me fue. El, Micofenolato. ok, sí, el micofenolato o el ácido micofenólico, como prefieran llamarlo. Efectivamente, Doc, gracias. Es el que se usa principalmente para este tipo. La característica aquí es que ya hablamos de síndromes nefróticos también. O sea, aquí la característica es proteinuria muy grande, mayor a 1 gramo. Aquí lo puso ya el doctor en la diapositiva. Y que su característica es edema y proteinuria y hipoalbuminemia. Albúmina baja en sangre, edema, proteínas e hipercolesterolemia. Se empieza a elevar el colesterol. Esto es también por pérdida de lipoproteínas, de hecho. Todas las proteínas se excretan por la orina en este caso. Entonces, esas es como que las características clínicas que nos permiten a nosotros clasificar los tipos. Entonces, recuerden, un síndrome nefrítico en un paciente con lupus pudiese irse a los dos primeros. Un síndrome nefrótico es a partir de este. La proteinuria en este es la más leve, ¿eh? Casi siempre es 1 a 2 gramos. El tipo 4 y el tipo 5 son proteinurias masivas. Llamamos proteinuria masiva a cualquier proteinuria mayor de 3.5 gramos, o sea, de 3,5 gramos para adelante, ya se consideran proteinurias masivas. Pues si quieres, sin más preámbulo, dejamos que lo demás lo explique el doctor. Sí, bueno, ahorita vamos a continuar hablando sobre las manifestaciones clínicas de la nefritis lúpica y ahorita ya pasamos al tratamiento de cada manifestación en específico. Pero la clase pasada nos quedamos en esta, que era la clase 3 focal. Ya mencionamos de que esta se caracteriza porque afecta menos del 50% de los glomérulos. Puede ser segmentario global. Aquí las lesiones deben ser clasificadas como activas o inactivas. Puede haber lesiones endocapilares o extracapilares. Y pues otras de las características de esta clase es que las lesiones pueden ser también mesangiales o difusas, que se caracterizan por proliferación mesangial o depósitos inmunes, que estos van a estar acompañando a las lesiones glomerulares. Aquí para relacionar las lesiones que vemos en la histología con el pronóstico, pues hay que sí, indicar cuáles son las lesiones activas y crónicas, el porcentaje de glomérulos afectados en este tipo de lesiones y si hay necrosis fibrinoide o semilunas. También aquí se menciona que si hay alguna lesión vascular o túbulo intersticial, pues también se debe indicar. Y en el caso de hacer el diagnóstico de una clase 3 en combinación con una clase 5, pues hay que tomar estos criterios, que sería la afección membranosa de más del 50% del área del glomérulo y más del 50% de los glomérulos por
ya sea por microscopía óptica o por inmunofluorescencia. En cuanto a la clase 4 o difusa, esta va a afectar a un 30-40% de los pacientes y esta va a ser la forma pues más frecuente y también la más grave de la nefritis lúpica. Esta, bueno, según el manual SER, en un 100% de los casos va a presentar proteinuria moderada o intensa, en un 60-90% síndrome nefrótico, en un 70% microhematuria, en un 40% hipertensión y en un 50% insuficiencia renal. Sin embargo, pues también se puede presentar con glomerulonefritis tipo rápidamente progresiva, con aumento de los niveles de anti-ADN y bueno, con niveles altos de anti-ADN y una disminución significativa del complemento. En esta, pues las anomalías van a ser semejantes a las que ya mencionamos de la tipo 3, pero en este caso se va a caracterizar porque van a afectar a más del 50% de los glomérulos. Esta se puede clasificar como segmentaria o global y esto es importante porque esto va a diferir en su pronóstico. Van a tener diferentes pronósticos estos dos tipos. Aquí vamos a poder observar las llamadas lesiones en alambre que van a corresponder, como vemos en estas dos imágenes, acá lo vemos en una tinción. Estos serían pues engrosamientos de la pared capilar por depósitos masivos subendoteliales. Aquí lo estaríamos viendo en una tinción con PAS, con ácido periódico de Schiff. Y acá lo estaremos viendo en una microfotografía electrónica. Vean, aquí está la membrana basal, el endotelio, y aquí estaríamos viendo los depósitos subendoteliales. En esta clase, pues es típica la lesión focal con cuerpos hematoxilínicos, semilunas y trombos hialinos en las capilares del glomérulo. Y si se presenta esclerosis asociada, esto también nos va a indicar un peor pronóstico. Y pues al igual que en la forma focal, aquí también se deben describir los índices de actividad y cronicidad, la proporción de glomérulos afectados con lesiones agudas y crónicas, la necrosis fibrinoide, semilunas y cualquier tipo de lesión vascular o túbulo intersticial. Muy bien, Doc. En esta mencionaste es algo bien importante. Habíamos mencionado que existían ciertos factores pronósticos en lupus, específicamente en nefritis lúpica. Paciente con síndrome nefrótico y anti-DNA positivos ya se considera de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que sea un tipo 4 es alta con esas dos características. Entonces, por eso hay que ver que también, aparte de la histología, que pues es lo importante porque es lo que nos determina, clínicamente lo podemos ya inferir. Entonces, paciente con síndrome nefrótico y anti-DNA positivo, hay que pensar que va a ser una tipo 4. Entonces, hay que dar un tratamiento más agresivo. Inclusive, generalmente hay guías ya que sin tener la biopsia renal para histopatología, ya recomiendan en este grupo específico de pacientes iniciar tratamiento inmediato. El tratamiento aquí es más agresivo que el tipo 3. Puede incluir ácido micofenólico dependiendo de las características del paciente. Si consideramos, por ejemplo, es mujer, es joven, desea embarazarse, hay riesgo de infertilidad por el otro tratamiento que se puede usar, se puede probar. En caso de falla del ácido micofenólico, estas pacientitas pasan al siguiente tratamiento. El siguiente tratamiento se considera de primera línea en las demás poblaciones. Adultos mayores, hombres, mujeres que no tengan deseo o que tengan paridad satisfecha ya. Eh, Estos ya son candidatos de primera instancia al tratamiento de primera línea, que es el más usado y probado, que es la ciclofosfamida. Recuerden que la ciclofosfamida es un antineoplásico. Las dosis que usamos en estos casos no son tan altas como en linfoma, pero sí requieren sus cuidados. Se aplica hospitalizado cuando es intravenoso. Puede usarse ambulatorio cuando es oral, porque hay una versión oral. La verdad, por la escuela aquí en Torreón, la mayoría de reumatólogos está más acostumbrado a usar los intravenosos, dado que pues la aplicación se puede vigilar en un día y se puede estar repitiendo de manera mensual. Generalmente las dosis rondan los 6 meses, pueden llegar a 9, pero casi siempre son 6 meses para alcanzar la remisión en esta patología. Hay que entender que esta es de las más agresivas, es una de las causas, a nivel mundial, es una de las causas de insuficiencia renal crónica más frecuentes vistas en pacientes jóvenes.
Por eso es la importancia de esta patología poder detectarla. Y les digo, clínicamente, eso sí, acuérdenselo, porque a muchos se nos pasa. Si vemos un paciente con síndrome nefrótico y tiene los anti-DNA de doble cadena positivos, la posibilidad de que sea esta es altísima. ¿Continúa, Doc? Sí. Ahora pasaríamos a la clase 5 o membranosa. Esta va a estar presente en un 10 o 25% de los casos. Y en esta vamos a encontrar depósitos inmunes granulares subepiteliales, ya sea de forma global o segmentaria, o bien las secuelas morfológicas de esto, en toda la parte de los capilares glomerulares. En ocasiones también se puede acompañar de depósitos inmunes mesangiales y esta se va a caracterizar porque va a tener proteinuria abundante asociada a un síndrome nefrótico franco, ya sea con o sin sedimento alterado y con una actividad inmune poco alterada. Esta también se suele acompañar de glomerulosclerosis segmentaria y focal y puede ocurrir una combinación con las clases 3 y 4, en cuyo caso pues se debe hacer el diagnóstico de ambos tipos. Muy bien. Esta tiene la característica, la membranosa, de que muy frecuentemente se ve combinada, ¿eh? Ese 10-25% de los casos también incluye las combinaciones. Esta es de muy mal pronóstico porque cuando se detecta, que es cuando están los síntomas de síndrome nefrótico ya visibles, ya está muy avanzada. Los tratamientos no son tan efectivos como en las otras también. De hecho, el principal tratamiento aquí es los inhibidores de la calcineurina, siendo el representante la ciclosporina A, no el único. También está lo que es el tracolimos, sirolimus, pero realmente el uso de estos medicamentos no es efectivo en todos los pacientes, sobre todo los tipos combinados. Los tipos combinados son más agresivos. Aquí la principal forma de diferenciarla de cualquier otro tipo es por medio del sedimento. Esto, recuerden que en el análisis del laboratorio debemos analizar también el sedimento urinario. Esto es con un examen general de orina bilicorriente. El sedimento urinario lo que nos va a dar son hematíes, que la característica en una glomerulonefritis son los acantocitos, se llaman. Entonces vamos a buscar acantocitos, vamos a buscar Vamos a buscar también cilindros leucocitarios. Estos, al estar presentes, significa que esto es un sedimento activo al ver los cilindros leucocitarios, porque acordemos que hay otros tipos de cilindros. Los cilindros de Yalin solo significan daño glomerular, eso es lo único que significan. Puede ser de cualquier onda, pero cuando vemos cilindros leucocitarios, esto significa que hay un daño activo a nivel renal. Entonces, un sedimento activo lo consideramos con cilindros leucocitarios y acantocitos en el sedimento. Eso es un sedimento activo. Cuando vemos un sedimento y un paciente con proteinuria, pensamos más en un tipo 3 y un tipo 4, o sea, en una focal segmentaria o en una difusa. Esta, la tipo 5, casi por lo general no tiene sedimento, ¿eh? Si tiene sedimento, nos confunde y solo la biopsia nos va a revelar y lo más seguro es que sea un tipo combinada, un 4 con un 5. Cuando no tienen sedimento y es proteinuria pura sin sedimento, casi seguro es una membranosa. También eso nos puede guiar para el tratamiento, para ya saber que desde un inicio tenemos que dar inhibidores de la calcineurina. Porque les digo, la biopsia renal no es tan accesible lamentablemente. No todos los centros tienen nefrólogos como para que no la puedan realizar. Por lo menos aquí en IMSS Torreón, los nefrólogos están concentrados en la 71, que son los que nos apoyan con las biopsias. Pero eso es como que las partes difíciles técnicas que se tienen que enfrentar los especialistas en reumatología, dado que, y de hecho se considera en varias guías, de que ciertas características clínicas te permiten ya iniciar tratamiento. En este caso, la proteinuria pura, que es muy alta, sin sedimento activo, nos permite diferenciar estos pacientes. Cuando hay sedimento activo, hay que pensar que son pacientes con tipo 3 y tipo 4. Y si tienen anti-DNA, ya les mencioné, es el mal pronóstico. Piensen directamente que es un tipo 4. Esto trata de englobar la mayoría de casos para guiar el tratamiento. Esa es como que la parte importante. Puede haber pacientes que inclusive tengan hematuria y no tengan cilindros, no tengan
proteinuria o que la proteinuria sea en rango nefrítico, que es menor de 1 gramo, y sea un tipo 3 o 4. Puede pasar. No es lo común. Si yo viera un paciente con hematuria y proteinuria de 500 miligramos, por ejemplo, yo pensaría en una mesangial, así de entrada. Y pues les empiezo con puro esteroide, así uno piensa. Y así es como las guías sugieren tratarlos. Sin embargo, pues les digo, hay pequeñas diferencias a veces que no son detectables. Las guías son ayuda, no son la norma. Ahora sí que la clínica es mucho de apoyo, pero la histopatología es importante. Estos pacientes sí se debe hacer la biopsia, pero quiero que entiendan que la biopsia se retrasa por cuestiones técnicas. No es muy fácil conseguir nefrólogos que tengan el equipo para biopsiar, porque una biopsia es a nivel hospitalario. Aquí les explico rápidamente. El protocolo de una biopsia es: detectas al paciente, lo mandas a consulta de nefrología, el programa la hospitalización, que es de 24 horas, es rápida, o si se considera necesario, se permanece internado para iniciar tratamiento, que recuerden que la ciclofosfamida es internado. El chiste de la biopsia es que el nefrólogo usa un ultrasonido y una aguja especial larga. Se puede usar una aguja de TrueCut, que es para biopsias percutáneas, principalmente en hígado, pero esa es muy gruesa. Esa no puede causar hematuria posterior o un hematoma renal posterior, por lo tal no es la ideal, pero se puede usar. Las agujas de biopsia renal son muy delgaditas, son caras, o por eso les digo, es a veces difícil conseguirlas, pero esa es la idea, la aguja de biopsia renal. Con esa, el nefrólogo usa el ultrasonido para hacer toma de muestra por aguja, es succión con aguja, en los polos renales. Trata de tomarlo en el polo inferior y en el polo superior. Debe ser guiada por ultrasonido porque debe tomar un buen grosor, debe ocupar tanto la corteza como la médula, siendo la médula la que va a dar las lesiones más características. Normalmente las lesiones focales a nivel de corteza ya causaron esclerosis y pues esclerosis ya es daño permanente, no nos interesa realmente saber. Bueno, sí nos interesa en parte saberlos por el hecho de que es mal pronóstico, pero no nos interesa en el sentido de que pues no sabemos si hay lesiones activas. Entonces las lesiones activas debemos buscarlas intencionalmente. Entonces la aguja debe llegar hasta médula para poder localizarlas. Si en médula hay lesiones activas, el paciente es susceptible de responder a tratamiento. Ese es así como que lo que siempre se busca en la biopsia. La biopsia renal tampoco es infalible. A veces se requiere repetirla. Entonces, por eso les digo, a veces la clínica es más importante, aunque no es 100% verídica en todos los casos, es lo más importante porque es fácil detectarla. Y actualmente las guías se enfocan en guiar el tratamiento en base a la clínica. Solo para que sepan, ya les explico un poquito de cómo son las biopsias renales. ¿Ustedes ya llevaron nefro o están ahorita en nefro, en noveno semestre? Hasta el siguiente semestre, Doc. Ok, bueno, esto es un pequeñito adelanto. Las etapas de la nefritis lúpica engloban varios tipos de glomerulonefritis que verán en el nefro. Ya más o menos, ya para que sepan. Lo principal aquí, que para que apantallen al nefrólogo, es sepan la diferencia entre síndrome nefrítico y nefrótico, para que se lo vayan aprendiendo, ¿eh? Entonces, nefrítico, se los repito, porque esto les sirve para nefro. Hematuria, hipertensión y edema, ¿ok? Eso es lo principal. Lo que sigue después como complicación es elevación de azuados. ¿Ok? Siguiente, síndrome nefrótico, hipercolesterolemia, proteinuria mayor a 1 gramo. La otra es proteinuria leve. En este caso es proteinuria mayor a 1 gramo. Hipoalbuminemia y edema, que aquí lo mencionan como edema blando. Esas son las características del síndrome nefrótico. ¿Ok? La gran diferencia a nivel de examen general de orina es la proteinuria, la cantidad. Si es menor de 1 gramo, mayor de 1 gramo. Y el sedimento. Generalmente en el sedimento en síndrome nefrítico solo hay hematíes. Y el sedimento en síndrome nefrótico hay cilindros leucocitorios, hematíes es más raro, puede no haber, ¿eh? Normalmente el síndrome nefrótico no cursa con hematuria, entonces puede haber ausencia de hematíes. Aquí más bien la característica del nefrótico es los cilindros, ¿ok? Son como que las grandes diferencias, ¿eh? Para ya lo tengan para el siguiente semestre el nefro y por lo menos ahí le apantallen un poco al doctor.
Si quieres continuar, Doc. Sí, doc. Ya por último tendríamos en la clasificación la clase 6 o la clase esclerosante. Esta no mencionaba en sí un porcentaje de pacientes afectada, solo decía que era poco frecuente. Y esta se caracteriza porque va a haber 90% o más de los glomérulos con esclerosis global que se le puede atribuir al lupus y no va a haber evidencia de lesiones activas, igual a nivel del glomérulo. Esta igual puede ser una fase evolutiva final de las clases 3, 4, 5, como ya hemos mencionado. Y pues esas son todas las clases. Ya como resumen de la clasificación, tenemos que independientemente de esta, pues es posible la transformación o bien la evolución desde un tipo histológico a otro, ya sea pues de forma espontánea o con el tratamiento. Y hay que recordar que el diagnóstico de la nefritis lúpica se va a basar tanto en la evaluación clínica como con la determinación de la excreción de proteínas en orina de 24 horas. Y pues la evaluación de la función renal, las alteraciones del sedimento y la determinación del complemento y del anti-ADN. Y pues según esto y ante la sospecha de una nefritis lúpica, la mayoría de los expertos pues va a indicar la realización de una biopsia renal, que pues esta nos va a dar ya más información acerca del tipo, gravedad y pronóstico de la afectación renal. Hablando un poquito más sobre la biopsia, pues ya dijimos, esto se va a realizar ante la sospecha de un involucro renal y sus indicaciones van a ser la de una proteinuria mayor o igual a 0.5 gramos en una harina de 24 horas, eh, con o sin presencia de cilindros eritrocitarios, hematuria glomerular aislada, eritrocitura en ausencia de infección o toxicidad, insuficiencia renal en ausencia de alteraciones en el examen general de orina. Y pues la información que nos puede dar es sobre la clase histológica, el índice de actividad y cronicidad, si hay coexistencia de afectación intersticial tubular o vascular, si hay otras glomerulopatías, y pues también nos ayuda para ver si para hacer un diagnóstico de lupus cuando no haya manifestaciones extrarrenales. Sin embargo, pues hay que recordar que la biopsia no va a ser indispensable para el manejo de la nefritis. Muy bien, Doc. Esta última parte me gustó mucho, es lo que ya he explicado. Tomamos mucho en cuenta la clínica, por eso se los he recalcado mucho, por eso les enseñé la otra tablita que ahí, disculpen, no se las he enviado. No es necesario aprendérsela, o sea, no voy a específicamente preguntarle un examen porque es algo muy de especialidad, pero sí quiero que sepan que no todo lo tienen que mandar a biopsia. Sí es necesario enviarlo al nefrólogo. Sí, sí, o sea, sí es necesario. Incluso las nefritis lúpicas las puede tratar directamente el nefrólogo. No es necesario incluso que las trate el reumatólogo directamente. Los dos ahí como que dice, los dos especialistas se pelean los pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la biopsia renal no hay que casarse con la idea de que es indispensable. Ya tenemos criterios clínicos que son útiles para empezar tratamiento y la biopsia, aparte de todas estas indicaciones que dijeron, se considera útil para dar diagnóstico cuando no te es factible darlo por clínica o cuando ves mala respuesta al tratamiento inicial. Y para dar pronóstico, te interesa saber el índice de lesiones activas y crónicas para saber si el tratamiento está funcionando o ya no va a funcionar. Entonces, más allá de estas indicaciones que en todos los libros vienen que son precisas, uno requiere la biopsia renal para estas dos características, diagnosticar o dar pronóstico, ¿ok? Cuando el diagnóstico ya lo tienes por clínica y inicias tratamiento y ves buena respuesta, inclusive puedes omitir la biopsia, ¿eh? Se llega a hacer, se llega a hacer. Si ya tienes al paciente respondiendo en el primer mes de tratamiento, la biopsia todavía no estaba lista, la puedes considerar innecesaria porque pues prácticamente hay respuesta favorable al tratamiento. Por eso les digo, no hay que casarse con esa idea, solo si hay que tratar de saber que estos pacientes hay que detectarlos y referirlos a reuma o nefrología. Los dos tratan nefritis lúpica, ¿ok? Entonces, esta es una patología de dos especialidades y las dos están capacitados para manejarlo. Adelante, Doc. Esta última parte me gustó mucho. ¿Tú sigue? ¿Vas bien? Sí, bueno, ya continuaría mi compañera Aranza con las manifestaciones neuropsiquiátricas. Muy bien. Buenos días, ¿sí me escucho bien? Sí. Sí, Amix. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con las manifestaciones neuropsiquiátricas. Y bueno,
Desde 1999, el Colegio Americano de Reumatología estableció que había 19 síndromes que estaban englobados en las manifestaciones neuropsiquiátricas ligadas al lupus, que estos se dividieron en centrales y en periféricas. Entre las centrales tenemos meningitis aséptica, enfermedad cerebrovascular, síndrome desmovilizante, cefalea, trastorno del movimiento, mielopatía, trastornos convulsivos, estado confusional agudo, trastorno de ansiedad, disfunción cognitiva, trastorno del estado de ánimo y psicosis. Y entre las periféricas tenemos síndrome de Guillain-Barré, neuropatía autonómica, mononeuropatía, miastenia gravis, neuropatía craneal, plexopatía y polineuropatía. Sin embargo, pues todos estos no son específicos de lupus, ya que pueden estar en otras condiciones y se debe realizar un adecuado diagnóstico diferencial. Así que en años posteriores, estudiando esta versión, se fue modificando y se decidió retirar los que eran pocos específicos, como la cefalea y la disfunción cognitiva, esto para aumentar la especificidad de los criterios. Y ya posteriormente el SLIC, si se acuerdan, las clínicas de colaboración internacionales para lupus sistémico, propusieron extenderlos y agregaron el estado confusional agudo, la mononeuropatía múltiple y la mielitis. Y bueno, aquí del lado derecho tenemos el porcentaje de las manifestaciones. Entre las más comunes tenemos cefalea, disfunción cognitiva leve y trastorno del ánimo, que puede estar en más del 10 al 20% de los pacientes. Ay, permítanme, por favor. Ok, aprovechando la interrupción. Aquí hay que entender que las manifestaciones neurológicas de lupus son muy variables, de hecho excesivamente extensas. Algo que deben saber es que la cefalea en pacientes lúpicos es extremadamente frecuente. Aquí pone 10-20% de los pacientes, pero yo diría que hasta más, casi rozando el 50%. Es un síntoma muy común y por eso hay guías que ya no los toman en cuenta, y no toman la cefalea como síntoma de lupus por el nivel de frecuencia y porque pues no se puede distinguir de un paciente que padece cefalea normal o una crisis migrañosa incluso, porque la cefalea en el lupus tiene varias características clínicas que lo pueden englobar con cefalea tensional o cefalea migrañosa o cefalea de tipo vascular o en racimo. O sea, la cefalea del lupus puede parecer cualquier tipo de cefalea. Por eso hay mucha confusión y hay guías que no lo toman tanto en cuenta, más que nada más su pura presencia. Y es un síntoma o una manifestación que normalmente el tratamiento no involucra inmunosupresores, sino que este tipo de cefaleas en lupus se trata de acuerdo a las guías de cefalea, dependiendo del tipo, si es con antiinflamatorio no esteroideo como el naproxeno, o requiere un neuromodulador como son los inhibidores de la GABA, o otros medicamentos como el tipo topiramato, que es muy usado, o el valproato de magnesio, que también se usa para cefalea de difícil control. O sea, ya este tipo de manejos se engloban más bien en el área de neurología y es manejo básico de cefalea. Con respecto a los otros datos, los pacientes de lupus de más de un año de evolución, vale la pena hacerles el mini-mental Telse-Folstein. Este es para empezar a detectar la disfunción cognitiva leve. Es muy frecuente, esta sí es como un 10-20%, como lo menciona aquí. Realmente no se tiene bien determinada la causa. Si tenga que ver por las altas dosis de esteroides que se les da, es un dato del lupus o es alguna cuestión otra agregada. Sin embargo, sí tiene alta frecuencia que exista disfunción cognitiva en este grupo de pacientes. Se asocia más al índice de actividad también. Entre la enfermedad esté activa más tiempo, se ha determinado que es más frecuente que la presenten. Pacientes que permanecen en tiempos de remisión o buen control de manera más prolongada, es más leve también. Ya, doctora, ¿ya se resolvió el problema técnico? Sí, doctor, listo. Pero una disculpa. Pues continúa. Sí. Bueno, ya les comentó el doctor que incluso son más frecuentes y por lo mismo se decidió retirarlas de los criterios porque pues son muy inespecíficas. Entre las frecuentes tenemos convulsiones y apoplejía del 5 al 10%, infrecuentes, psicosis, neuropatía periférica sintomática, estado confusional agudo, disfunción cognitiva grave. Y ya menos frecuentes, en menos del 1 al 2% de los pacientes,
pues Corea, trastornos de movimiento, mielopatía, meningitis aséptica, neuropatía de los nervios craneales, mononeuropatía, síndrome desminimizante de Guillain-Barré, trastornos autonómicos, miastenia gravis, así como plexopatía. Ahora bien, ¿le puedes dar, por favor? Ahora, hablando de la epidemiología, en cuanto a su prevalencia, del 14 al 95% de los pacientes van a llegar a manifestar alguna manifestación neuropsiquiátrica en algún punto de la enfermedad. Se reporta 7.8 casos por cada 100 y el 50% va a desarrollar esta manifestación comúnmente en el primer año del diagnóstico. Ahora, hay factores importantes aquí como la ascendencia. Se ha encontrado que en las personas de ascendencia hispana, asiática o afroamericana son más frecuentes las manifestaciones neuropsiquiátricas. Sin embargo, en las de ascendencia africana, la disfunción cognitiva es más grave. Y en cuanto a sexo, se han hecho diversos estudios, pero no se ha encontrado algún predominio por alguno, por lo que se dice que están en igual proporción. ¿Le puedes dar, por favor? Ok. Ahora, respecto a lo que nos comentaba hace un momento el doctor, dentro de los factores de riesgo, hablando de actividad y el daño acumulado, estos nos representan un riesgo incrementado para convulsiones y disfunción cognitiva grave. La existencia de un evento neuropsiquiátrico previo, aunado a anticuerpos antifosfolípidos, nos representa un riesgo para eventos vasculares, convulsiones, mielopatía, corea, desórdenes del movimiento y disfunción cognitiva. Mientras que los anticuerpos antirribosomales pues nos representan un riesgo para el desarrollo de la psicosis. Y pues cabe mencionar que de igual manera hay que tratar los factores de riesgo modificables como los de riesgo cardiovascular. ¿Le das, por favor? Ahora, el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico es un diagnóstico de exclusión. Entonces, desde nuestra historia clínica bien elaborada, tenemos que indagar y buscar si hay algún medicamento, alguna sustancia psicoactiva que nos pueda estar ocasionando esta sintomatología. Se puede realizar una biometría, química sanguínea, ego, pruebas de función tiroidea, de complemento, anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los anticuerpos antifosfolípidos, una punción lumbar con análisis de líquido cefalorraquídeo. ¿Esto para qué? Pues para buscar alguna infección neurológica. Electroencefalograma, pues para evaluar las convulsiones. Y bueno, la resonancia magnética es el examen de gabinete de elección, ya que nos va a permitir descartar algunas otras causas que nos puedan llevar a estas afecciones neurológicas, tales como infección o trauma. También se ha encontrado un buen uso con el SPECT, pero hay que considerar que en pacientes que tengan síntomas de apoplejía se tiene que realizar una tomografía. No sé si tengan alguna duda o comentario acerca de las manifestaciones neuropsiquiátricas. Pasaríamos ya entonces al tratamiento. Ahí le puedes dar, por favor. Y pues vamos a comenzar de igual manera con el tratamiento de las manifestaciones neuropsiquiátricas. Tenemos los corticoides que van a ser la piedra angular de los episodios agudos. Podemos usar también inmunosupresores, que la ciclofosfamida oral o intravenosa es el más usado. En un evento grave se puede dar en pulsos intravenosos. Terapia biológica, más adelante vamos a contar un poquito acerca de eso. Pues tenemos el rituximab, que ha tenido muy buenos resultados. Se puede usar también plasmaféresis o inmunoglobulinas endovenosas en casos de mielopatía no isquémica o polineuropatía. Y pues aquí no únicamente se va a tratar la base, se tiene que tratar también pues la sintomatología del paciente, por lo que pues si un paciente tiene epilepsia, pues se le tienen que dar anticonvulsivos y antipsicóticos a un paciente que tenga psicosis. De igual manera, pues hay que reducir los factores de riesgo modificables y los factores agravantes. El tratamiento de estas manifestaciones neuropsiquiátricas no es tan sencillo así, es excesivo, extenso, muy extenso. ¿Por qué? Porque se trata de manejar el trastorno neurológico. Paciente con convulsiones, evidentemente, pues sus anticonvulsivos. Pacientes con cefalea es de acuerdo a las guías de cefalea, por ejemplo. Depresión, un dato inicial en los pacientes lúpicos que pueden empezar con psicosis es que empiezan con trastorno depresivo y a veces es muy difícil manejarlo, pero aquí los antidepresivos es una piedra angular que se debe usar. Este grupo de pacientes que englobe psicosis, depresión, epilepsia, cefalea, no usan inmunosupresores, no tienen buena respuesta, realmente no les sirve, se trata directamente de manera sintomática. Generalmente los esteroides todos los usan estos pacientes
dado que pues, se ha visto alguna asociación entre mejoría de los síntomas repentinamente, excepto en la psicosis. Aparentemente los esteroides pueden empeorar la psicosis, pero los demás pueden tener cierta influencia, pero no está bien determinada. ¿Cuándo usamos terapia biológica de inmunosupresores? Con lesiones más graves. Por ejemplo, cuando hay presencia de un síndrome antifosfolípidos agregado y hay eventos vasculares, sea EBC, sea trombosis repetitivos, a esto se le puede conocer como algo que se llama SAF catastrófico. En el SAF catastrófico usamos inmunosupresor. El SAF catastrófico es una entidad rara, gracias a Dios, pero por ejemplo, ese es un caso. Casi siempre el síndrome antifosfolípidos se trata con puro anticoagulante, ¿eh? Entonces, pacientes con SAF que tengan un evento vascular cerebral, el primer tratamiento siempre es anticoagulante, para que lo tengan en cuenta. Si nada más tiene presencia de anticuerpos antifosfolípidos, el tratamiento es con antiagregantes plaquetarios, ácido acetilsalicílico. Ya cuando hablamos de un evento trombótico agudo, ahí cambia el tratamiento. Y ya cuando hablamos del SAF catastrófico, que tiene unos criterios bien específicos, es el único caso que se usan inmunosupresores. ¿Dónde más se usan inmunosupresores? Se pueden usar en meningitis aséptica, que muchos responden a esteroide, no se usa mayor inmunosupresor. Se puede usar en mielitis transversa, que es la mielopatía no isquémica, se usan inmunosupresores. En la polineuropatía periférica agresiva, que puede simular un Guillain-Barré, se usan inmunosupresores también. Eso incluye desde la ciclofosfamida, el esteroide de altas dosis, el rituximab, por ejemplo. En esos casos específicos cuando se usa, cuando hablamos de manifestaciones más graves, ¿ok? El lupus es el gran confusor a nivel neurológico. Puede simular mielitis transversa pura, esclerosis múltiple, meningitis. O sea, realmente en esos aspectos que son manifestaciones graves, es un diagnóstico diferencial en el momento agudo. Hay varias enfermedades que pueden ser confusorias, y es bien importante porque, por ejemplo, en caso de meningitis es bien importante detectar las infecciosas, porque pues si le das una ciclofosfamida a un paciente con meningitis por neumococo, pues te lo echas, se muere, porque pues la inmunosupresión aguda pues empeorará el cuadro infeccioso. Por eso en este tipo de eventos hay que analizarlos bien, ¿ok? Entonces, continúa, doctora, solo quería hacer hincapié en esa diferencia. Sí, muy bien. Bueno, hablaríamos ya del tratamiento de las manifestaciones hematológicas. Bueno, en las anemias hemolíticas autoinmunes el tratamiento va a estar basado en glucocorticoides e inmunosupresores, y en casos más graves ya en terapia biológica acompañada o por esplenectomía. Y bueno, comencemos con los glucocorticoides en la primera línea terapéutica. Se inicia prednisona a razón de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día, esto hasta que la hemoglobina aumente a más de 10 gramos por decilitro. Y en estos casos la mejoría debe ocurrir aproximadamente a la segunda semana del tratamiento. Posterior a esto se continúa el esquema, pero se comienza una reducción progresiva de la misma. ¿Y cuándo vamos a decir que un tratamiento no está siendo efectivo? Cuando ya van 3 semanas de tratamiento y no hay respuesta alguna. Ahora, en el caso de que sí haya funcionado y ya se logró la normalización de la hemoglobina y todo está bien, posterior a la crisis aguda, los pacientes se deben mantener con dosis bajas de esteroides. ¿Esto por qué? Porque se ha encontrado que tienen menores recaídas que los que descontinúan el tratamiento con glucocorticoides. Y bueno, ¿le puede hacer por favor? Continuando con los inmunosupresores, estos se pueden usar de forma paralela a los esteroides y van a destacar la azatioprina y la ciclofosfamida, con los cuales se encuentra un 60% de éxito. La ciclosporina se puede dar en casos refractarios, y el danazol acompañado de esteroides también ha generado una buena respuesta. Se pueden administrar también inmunoglobulinas endovenosas, ya sea solas o en combinación de esteroides, y esto ha tenido muy buenos resultados, específicamente en niños. El rituximab se puede considerar una segunda opción efectiva. Se utiliza a razón de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por semana. Esto se debe dar por 4 semanas y se dice que induce a remisiones prolongadas.
Aquí se me empezó a comentarles. Bueno, el rituximab es contra el antígeno CD20. Y en casos refractarios tenemos el alemtuzumab, que este es contra CD52. Y este es útil en el tratamiento de las anemias hemolíticas autoinmunes severas o en el síndrome de Evans. Muy bien. Del tratamiento de la anemia hemolítica, creo que está muy bien así presentado. Ya vi que traes la otra tablita. Aquí nada más quiero hacer hincapié. Rituximab no se ha considerado tratamiento de primera línea, dado que se ve mejor respuesta en casos refractarios. ¿Cuáles consideramos casos refractarios? Casos refractarios que no quieran esplenectomía, o sea, que ya llevan otros tratamientos y no responden, a ellos se los ponemos, y no quieren esplenectomía, o pacientes esplenectomizados que presentan recaída. También, esos son los casos principales donde se ha visto mejor respuesta. Sin embargo, no está bien determinado aún cuándo usar rituximab o cuándo no. Simplemente se ha asociado a mejor respuesta en los casos refractarios. Cuando esteroide solo o esteroide con algún otro inmunosupresor no está funcionando. ¿Continúa, doctora? Bueno, aquí les hice esta tablita de, si mal no recuerdo, era del SER, que bueno, nos indica que en anemia hemolítica las dosis altas con corticoides dan una buena respuesta. En anemia hemolítica autoinmune se puede dar danazol con rituximab. En recidivas frecuentes pues se pueden dar los inmunosupresores como la azathioprina y la ciclofosfamida. De igual manera se puede dar el micofenolato, que hace un ratito nos lo comentaba el doctor. En casos refractarios pues se puede recurrir ya a una esplenectomía. Y en casos de trombopenia de origen autoinmune, esta de entrada se va a considerar cuando tenemos valores inferiores a 30.000. Y bueno, aquí el orden de tratamiento debe ser corticoides, danazol o inmunosupresores, rituximab en caso de refractarias, gamma globulinas intravenosas, pero estas se deben combinar con algo más, ya que pues después de esto pueden volver a reducir las cifras. Y pues la esplenectomía ya no es tan común, se puede dar en casos que sea refractario al tratamiento o pues que se tenga una mala respuesta al tratamiento estándar. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario de eso. Pasaríamos ya al tratamiento de las manifestaciones articulares. Bueno, aquí la base, por así decirlo, van a ser antipalúdicos, antiinflamatorios y corticoides a bajas dosis. Ahorita los vamos a ver más a profundidad. Esto es como un resumen. En falta de respuesta, pues inmunosupresores, metotrexato y leflunomida, micofenolato mofetil, azatioprina y ciclofosfamida. Y en pacientes refractarios se puede recurrir ya a la terapia biológica. Aquí con disculpa, doctora. Aquí con las manifestaciones articulares de lupus, el tratamiento inicial, y tiene muy buena respuesta, es con antipalúdicos y esteroide, ¿eh? Casi y el AINE, es que a todos les das AINES, ¿verdad? Pero bueno, lo que es los antipalúdicos tienen muy buena respuesta a diferencia de artritis reumatoide, que ya ven que no es primera línea. Aquí en lupus sí se usa de primera línea, dado que lo que es la cloroquina ha demostrado no solo controlar estos síntomas, sino que previene nuevas recaídas del lupus. La cloroquina en los lúpicos resulta fabulosa porque en varios estudios ya han asociado que los pacientes con lupus tienen menos recaídas cuando se les da cloroquina y se les mantiene por un tiempo, pues casi siempre es promedio de 3 a 5 años. El problema de los antipalúdicos es la dosis acumulada, porque pueden causar, como ya les mencioné, el primer problema, que es la maculopatía, o sea, alteración de la mácula a nivel de la retina, que no es la manifestación más grave, ¿verdad? La más grave es la miocarditis, siendo que, pues bueno, por suerte es rara, pero pues también hay que cuidarla. Pero lo primero que es muy frecuente y que tenemos que cuidar es esa maculopatía. Por eso acuérdense que aunque ustedes no los traten directamente, solo por estar en primer nivel, deben checar estos pacientes con lupus que llevan cloroquina con su cartilla de Amsler, de Aperdis, para detectar si tienen alguna alteración de la agudeza visual y referirlos de manera temprana, porque pues lamentablemente cuando presentan maculopatía es retirar el antipalúdico. Mala suerte, la verdad, pero no queda de otra. La verdad es que los antipalúdicos en lupus han resultado ser muy útiles porque disminuyen la tasa de recaídas. Esa es su mayor utilidad, ¿ok? Segunda utilidad, ayudan a los pacientes con artritis lúpica porque es muy efectivo, ¿eh? Es muy diferente a artritis reumatoide. A los pacientes con lupus les va mejor con antipalúdicos para manejar su artritis.
Ya aquí la doctora nos explicará cuando hay falta de respuesta a antipalúdicos, que se usa, que prácticamente es el esquema de artritis reumatoide. ¿Continúa, doctora? Sí. Bueno, entonces el tratamiento para miopatías inflamatorias vamos a tener que se basa en tres cosas, en fármacos, en rehabilitación y en educación del paciente. Comenzando con los fármacos, tenemos los esteroides que van a ser el pilar del tratamiento. Se pueden dar bolos de metilprednisolona en 1 gramo intravenoso por 3 días, o se pueden dar dosis altas de prednisona de 1 a 2 gramos por miligramo por kilo por día. Esto de igual manera se tiene que ir dando una reducción gradual y progresiva. Esto hasta que se normalice la fuerza o las enzimas musculares, y pues hay que considerar que se debe dar un manejo preventivo de los efectos adversos de los esteroides, tales como osteoporosis, osteonecrosis, hipertensión, síndrome metabólico, etc. Y bueno, de los inmunosupresores tenemos la azatioprina y el metotrexato, que ahí le puedes dar por favor. Que bueno, tenemos el metotrexato, se dan una dosis semanal de 20 a 40 miligramos vía oral o parenteral, y su efecto comienza alrededor de la sexta semana. Aquí hay que tener cuidado con la toxicidad hepática o la posibilidad de neumonitis. Este se llega a considerar de primera elección cuando hay enfermedad pulmonar intersticial, pero pues. Y bueno, tenemos también la acetoprina, que se da 1 a 2 miligramos por kilo por día vía oral, y aquí hay que tener cuidado de la toxicidad hematológica. El beneficio de estos inmunosupresores va a ser que nos va a permitir disminuir los esteroides de forma más rápida, ya que algunos del 30 al 50% de los pacientes que reciben tratamiento únicamente con esteroides pues no van a tener una respuesta óptima. Ahora hablando ya acerca de los antimoláricos, estos tienen muy buenos resultados en pacientes con manifestaciones cutáneas o dermatomiositis, y específicamente se usan cloroquina e hidroxicloroquina. La cloroquina 4 miligramos por kilo por día y la hidroxicloroquina 6 miligramos por kilo por día. ¿Le puedes dar, por favor? Y en caso de miopatías refractarias, pues se pueden dar inmunosupresores o terapia biológica. Se puede dar micofenolato de mofetilo, ciclosporina, se puede dar plasmaféresis, inmunoglobulina endovenosa y ciclofosfamida. Y en caso de que se requiera terapia antibiológica, anti-CD20 con rituximab, que es lo que se ha encontrado hasta ahorita. Ahora, hablando acerca de la rehabilitación, los pacientes deben iniciar la rehabilitación desde el momento del diagnóstico. Esta debe incluir arcos de movimiento, ejercicio aeróbico y resistencia progresiva. Y bueno, ¿cuándo vamos a decir que el paciente tiene un buen pronóstico? Pues con la reducción de los marcadores inflamatorios, mejoría de la capacidad respiratoria, de la fuerza muscular y del desempeño en las actividades de la vida diaria. No sé si tengan alguna duda o comentario de eso. Adelante, doctora. No veo ningún problema. Bueno, continuaré mi compañero con el tratamiento de la afección cutánea. Bueno, en cuanto al tratamiento dermatológico, su tratamiento básico en el caso del lupus, va a ser la combinación de la hidroxicloroquina, la fotoprotección y el uso adecuado de corticoides tópicos. En el caso de que el paciente presente alguna lesión más o menos circunscrita que no responda adecuadamente, se puede potenciar el tratamiento local utilizando tacrolimus tópico o corticoides intralesionales, y también pues con fotoprotección y utilización de corticoides tópicos. Si en cambio pues el paciente presenta lesiones refractarias al tratamiento más extensas, se puede intentar cambiar la hidroxicloroquina por cloroquina a dosis de 250 miligramos al día, que en este caso pues va a ser más potente, pero también pues más tóxica, o bien se puede asociar con quinacrina. Si también no hubiera respuesta clínica, si tampoco hubiera respuesta clínica, se puede intentar también el uso de talidomida a dosis de 100 miligramos al día, o la lenalidomida, con las que se han observado buenos resultados en las lesiones refractarias. La talidomida, pues aquí hay que tener en cuenta que en esta debemos monitorizar el posible efecto neurotóxico, y en la lenalidomida, que pues esta es pues bastante cara, entonces esto puede limitar su uso.
Adicionalmente, también se han utilizado otros tratamientos alternativos, como es la Dapsona, que es poco eficaz en las lesiones específicas, o la clofazimina, que esta sí es más útil en las lesiones específicas, o también la salazopirina o las sales de oro. El tratamiento, bueno, también puede indicarse como tratamiento específico de manifestaciones cutáneas refractarias el uso de inmunosupresores. Habitualmente los que se utilizan en otras patologías, en otras manifestaciones lúpicas. Fundamentalmente sería metotrexate, la satioprina o el micofenolato. Sin embargo, este tratamiento se puede dar tras las medidas que ya dijimos o previamente alguna de ellas. Y pues esto depende de la situación del paciente y de la experiencia del médico. Ya por último, bueno, aquí se cortó poquito. En el caso de falta de respuesta o intolerancia, se puede valorar el uso de terapias biológicas como es el belimumab o el rituximab. Muy bien, Doc. De aquí del tratamiento. Esta última parte, Ritu y Beli, no es muy usado, sobre todo porque el Beli ya está cayendo mucho en desuso. Este es un anticuerpo contra el BLyS, un receptor del linfocito B. Resulta que en estudios ha resultado igual de efectivo que la cloroquina. Ahí de apeles. Por eso muchos doctores le llaman la supercloroquina. Entonces, como no ha habido mayor respuesta, realmente ha caído mucho en desuso, tanto para manifestaciones sistémicas como cutáneas. Rituximab sí se guarda para tratamiento refractario. Como pueden ver, rituximab prácticamente es refractario en casi todas las manifestaciones de lupus, si se han dado cuenta en todas las diapositivas. Igualmente, en nefritis lúpica esto está cambiando un poquito y está subiendo a ser segunda línea. Esto a base de un estudio que se llama LUNAR. Lo hablaremos en esa partecita. Con respecto al tratamiento específico de lesiones refractarias, es muy común que los pacientes que tengan manifestaciones subagudas y agudas ya estén tomando micofenolato, acetropina o metrotexate, dado que ya lo recibían por manifestaciones sistémicas. Así que esto complementa muy bien a veces el tratamiento de estas lesiones. Casi siempre se ven pacientes con lesiones agudas y subagudas. Las lesiones crónicas. El lupus discoide tiene la característica porque deja cicatriz. Realmente responde con tracolimus tópico, casi siempre, y esteroide intralacional. No pasa mayor esa manifestación. Sin embargo, pues es muy feíto porque como su principal zona de aparición es cabeza, puede dejar cicatriz y esa cicatriz ya más bien requiere otros tratamientos también, pero generalmente no batallan más allá del esteroide intralacional con esta manifestación específicamente, lo que es el lupus discoide. Hay pacientes que sí y normalmente se pasa a lo que es la quinacrina, la talidomida o la lenalidomida. En otros casos, cuando ya nada más es pura cicatriz, pues se opta por la cirugía para remover en zonas donde se puede. Hay zonas donde no se puede, la verdad. Aquí el objetivo es evitar nuevas apariciones de nuevos lupus discoides. Cuando es así, ya se involucran otros tratamientos como la clofazamina, la salazopiridina, la satropina, el metrotexato, porque ya ven que les dije que el lupus discoide normalmente no da manifestaciones sistémicas, sino que únicamente se queda en piel. Pero la verdad es que yo la mayoría de lupus discoides que conozco, el dermatólogo les pone esteroide intralesional, tacolimus tópico y ya se cura. Bueno, por lo menos se detiene la progresión. Aquí cuando decimos progresión es de que no tengan nuevos episodios de lupus discoide, sino que los que tienen se vuelvan lesiones inactivas y pasen a fase cicatrizal. Ya les digo, la cicatriz ya requiere otros tratamientos exclusivos de derma, que ya es más tardado. Esas cicatrices hasta pueden ser permanentes, lamentablemente. El objetivo es que no tengan nuevas lesiones. Adelante, Doc. Sí. Bueno, ahora pasaremos al tratamiento de la nefritis lúpica. Pues, como ya mencionamos, puede variar en función de los hallazgos histológicos. Por ejemplo, en las formas leves, que serían los tipos 1 y 2, pueden que no requieran tratamiento o pueden ser controladas únicamente con dosis medias de corticoides. Sin embargo, pues la mayoría de los pacientes va a presentar las formas proliferativas, que son las 3 y 4, y estas sí van a requerir un tratamiento más agresivo.
en el cual podemos decir que hay dos fases, que es la fase de inducción y la de mantenimiento. En cuanto a la fase, la fase de inducción conlleva el uso de los 3 primeros días de pulsos intravenosos con metilprednisolona, seguidos de corticoterapia oral a dosis iniciales de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso con prednisona o un equivalente. Y pues esto va a ser con reducción progresiva en los meses siguientes y en combinación a un inmunosupresor. En cuanto a los este último aspecto, actualmente las guías de tratamiento de la nefritis lúpica, tanto la EULAR como la ACR, indican que la primera opción sería utilizar el micofenolato de mofetil a dosis de 3 gramos al día o la ciclofosfamida. Bien, puede ser con el protocolo de la National Institute of Health o con el del Eurolupus, que utiliza menos dosis acumulada de ciclofosfamida. Y bueno, si no hay respuesta a los 6 meses, se puede probar el inmunosupresor no utilizado en la primera instancia. Y si no hay respuesta, se puede utilizar un anticalcineurínico o la terapia biológica con rituximab. Y pues fuera de este esquema terapéutico, algunos autores también han reportado índices de respuesta con tratamiento multidiana o multitarget, en los que se combina de entrada el uso de corticoides, ciclofosfamida o micofenolato de mofetilo con un anticalcineurínico, principalmente con tacrolimus. Y pues una vez finalizada la inducción, la terapia de mantenimiento se va a realizar con acetioprina o con micofenolato de mofetilo a dosis de 2 gramos al día. Muy bien. Esta parte de la nefritis lúpica que vieron es muy específica del tipo 3 y tipo 4 realmente, más del tipo 4. Pero sin embargo, hay que hacer un hincapié muy importante. El éxito del tratamiento dependerá de cuántas lesiones activas tenga. Si la mayoría son lesiones activas, significa que el diagnóstico se hizo muy temprano y por lo tanto la respuesta va a ser más favorable. Si las lesiones son más crónicas, el tratamiento puede considerarse poco efectivo y se prueba, pero realmente los resultados se espera que sean malos, ya se da. Las lesiones crónicas se asocian a mal pronóstico, así de sencillo. Aquí el objetivo es por eso detectarlos rápidos, no retrasar el tratamiento. Un tratamiento entre más temprano en un lúpico es más favorable, así de sencillo. En mundos desarrollados, actualmente los pacientes de lupus, su sobrevida específicamente depende de la manifestación, pero hablando de nefritis lúpica, los pacientes con nefritis lúpica, su sobrevida ha aumentado mucho, a más de 10 años, con función renal moderada a conservada. Esto se debe a estos tratamientos agresivos. De hecho, en pacientes de lupus actualmente, sus causas de muertes son principalmente infecciones, y las infecciones son por los inmunosupresores tan fuertes. Pero ahorita ya estamos en un cambio conforme al lupus, donde antes pues los pacientes de lupus fallecían por causas renales. En México sigue pasando, porque todavía no están accesibles los tratamientos, pero en los mundos desarrollados, en los países desarrollados, ellos ya están cambiando. Ya en vez de desarrollar la enfermedad a sus últimas instancias, se están controlando. Y aquí más bien es el inmunosupresor. El tratamiento multidiana es súper agresivo. 3 inmunosupresores, el riesgo de una inmunosupresión muy, muy profunda y una infección fulminante aumenta, Entonces, por eso les digo, ya está cambiando el paradigma en los lúpicos. Se están controlando. Sin embargo, lamentablemente, la inmunosupresión puede ser muy severa y ponernos susceptibles a infecciones graves. Eso nada más es lo que hay que recalcar. ¿Continúa, Doc? Sí. Ya pasaríamos al tratamiento más específicamente de la nefritis glomerulonefritis membranosa o la tipo 5, el cual pues generalmente conlleva un mejor pronóstico en cuanto a función renal y su respuesta al tratamiento, su respuesta al tratamiento clásico es menos predecible que en las otras, en formas proliferativas. Y este es el primer paso al tratamiento con corticoides de forma aislada.
En este pues se menciona que las guías de la ACR y de la EULAR pues aconsejan seguir las mismas indicaciones que ya mencionamos, con preferencia pues por el uso de micofenolato de mofetilo en primera instancia, y si no hay respuesta, con la ciclofosfamida, pues también un anticancileurínico o con rituximab. Y pues además de la terapia específica del proceso inflamatorio, es importante tener presente la necesidad de tratamientos complementarios, como por ejemplo para la hipertensión sería el uso de IECAS, para la dislipidemia las estatinas. Aquí se menciona que los IECAS se pueden indicar incluso cuando los pacientes tengan una tensión arterial normal, en caso de cuando tengan estos también proteinuria importante o persistente por el defecto, por su efecto, porque las IECAS tienen efecto antiproteinúrico. Y si a pesar de todo, pues el paciente sigue con proteinurias bastante significativas, se puede asociar también un tratamiento con diuréticos, especialmente con la espironolactona, que puede ayudar a reducir esta proteinuria. Y pues ya pasaremos a terapia biológica. No sé si hay alguna duda de la nefritis lúpica o algo que quiera decir, Doc. Sí, con respecto a la nefritis lúpica, la última parte de tratamiento complementario lo reciben los pacientes, todos los pacientes que presenten YCAR2, lo toman todos los pacientes que presenten proteinuria arriba de 1 gramo. Eso es de ley. Dislipidemia específicamente son los que presenten síndrome nefrótico. Uno lo sabe porque solicita las pruebas del laboratorio para detectar síndrome nefrótica. O sea, vamos a encontrar hipercolesterolemia. Ahí es cuando inician las estatinas. Aunque un paciente tenga presión arterial normal, aquí tú lo especificaste, se debe dar el YECA o el ARA2, y esto es porque ayuda a la proteinuria. Por eso te digo, la indicación es eso. Proteinurias mayores a 1 gramo, se debe usar YECA o ARA2. Como ya habíamos mencionado anteriormente, se puede asociar, por ejemplo, con espironolactona. Esto ayuda también a la proteinuria y además ayuda a disminuir el edema. Los diuréticos únicamente así están indicados para control de edema. Pues el edema es muy fuerte y pues causa problemas al paciente, no solo estéticos, sino también de dolor. Entonces, el control de edema, eso es diurético ASA, diurético como la espironolactona, dependerá de cada caso. El diurético de ASA, pues realmente es solo para controlar el edema. La espironolactona es complementario para control de proteinuria, por eso resulta útil. Lo malo de la espironolactona es que nos limita el tratamiento, el potasio. Si el potasio está arriba de 4.55, no se usa por riesgo a una toxicidad por hipercalemia. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Con respecto a la nefritis membranosa, la tipo 5, aquí hay que recalcar algo, el pronóstico. Aquí tú pusiste buen pronóstico, solo que quiero hacerte una aclaración. Esto es en la presentación solitaria, sola, donde únicamente no está, donde únicamente es tipo 5. Si es tipo 5 combinada con 3 o 4, el pronóstico es peor. Recuerden que el peor pronóstico la da el tipo 4, porque progresa a tipo 6 y pues ya es trasplante renal. Aquí la 5, su respuesta es favorable cuando es sola. En este caso, el tratamiento inicial sí es esteroides, pero si no hay respuesta a esteroides, varias guías recomiendan ya usar agregados inhibidores de calcineurina, que lo mencioné anteriormente en esta clase. Lo que es la ciclosporina A se usa bastante en este tipo 5. Ha tenido mejor respuesta. Las guías, hay varias que recomiendan usar micofenolato o usar ciclofosfamida, generalmente en pacientes que son tipos combinados, 3 y 5 o 4 y 5. Y rituximab, igual que las demás, creo que ya hemos hablado mucho de que es como tratamiento refractario. Tú nos presentaste el nuevo algoritmo donde, pues, si no hay respuesta a ciclofosfamida o micofenolato, se pasa a rituximab. Eso es actualmente lo que se hace en los tipos 3 y 4, ¿eh? Actualmente, por eso les digo, el rituximab ya más bien parece tratamiento de segunda línea. Cuando no hay respuesta a micofenolato,
Cuando no hay respuesta a ciclofosfamida, ya se entra con rituximab, específicamente en nefritis lúpica focal y segmentaria y la difusa. ¿Ok? Ya tipo 5 el tratamiento, como en el tipo 1 y 2, es esteroide. Mete el esteroide, mete el esteroide. Si no hay respuesta, tipo 5, te digo, ya es más común. Si es solitario, usar un antagonista de la calcineurina, ciclosporina A. Si es combinada, ahí cambia el tratamiento. El tratamiento en combinadas se parece más al tipo 3 y 4, porque eso es lo principal con el que se combina. Tipo 1, esteroide y pues muchas veces resuelve sola. Y tipo 2, esteroide y les va bien. Realmente el pronóstico en tipo 2 y tipo 1 es excelente. Nos preocupan más los tipos 4, bueno, los tipos 3 y los tipos 4. Entonces, adelante, Doc. Sí, ya continuaría mi compañera Aranza con terapia biológica. Ok, vamos a continuar. Esto ya está muy rápido. Ya nos comentó el doctor que el belimumab ya casi no está en uso. Y bueno, este fue el primer agente que se aprobó para el tratamiento de LES en los últimos 50 años. Su indicación principal es el LES activo, ya sea grado moderado o severo, que no se puede controlar con tratamiento estándar. Y ha tenido buenos resultados en manifestaciones articulares y mucocutáneas, más que nada porque fueron los únicos que se incluyeron en los estudios que se realizaron. Hablando del rituximab, se usa para manifestaciones graves refractarias al tratamiento estándar, como nefritis, manifestaciones neurológicas y citopanías. Y nada más, por favor. Y ya para concluir, vamos a hablar de las medidas complementarias que le tenemos que decir al paciente. Pues ya sabemos que no debe fumar, la fotoprotección es algo muy importante, los cuidados de los riesgos cardiovasculares. Si el paciente tiene obesidad, pues hay que tomar las medidas necesarias para regular el peso. La hipertensión hay que tratarla con IECAS, pues de preferencia, por su efecto renoprotector, y la dislipidemia se debe tratar con estatinas. Y pues actualmente algunos expertos dicen que se puede o que se debe evaluar los valores de vitamina D de manera rutinaria para, pues para suplementar a los pacientes que lo necesiten, pero más que por sus efectos óseos, lo hacen pensando en los efectos positivos que esto tiene en el sistema inmunológico, pero pues todavía no está muy bien estudiado. Y bueno, se recomienda que los pacientes reciban la vacuna antineumocócica debido a la posibilidad de esplenia. Y ya con esto concluiríamos la presentación de la segunda parte del lupus eritematoso sistémico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Creo que estuvo bastante bien. Creo que esta vez fue más rápida que en otros cursos que he dado. Normalmente nos hemos llegado a tardar 5 o 6 días con lupus. Fueron muy concisos, me gustó. Aquí quiero recalcar un último punto con lo de la vitamina D. Hay estudios que sugieren que tiene un efecto inmunomodulador favorable en enfermedades autoinmunes, sobre todo en lupus. No son estudios teóricos, realmente no se ha encontrado una asociación que sea real. Sin embargo, debo recalcar, el uso de vitamina D en lupus es forzoso como parte del tratamiento de osteoporosis. Acuérdense, pacientes con más de 3 meses de esteroides y ya vieron que los lúpicos para valorar respuesta al tratamiento son 6 meses. O sea, los pacientes con lupus van a usar esteroides. Entonces, por lo tanto, les vuelvo a recordar, más de 3 meses con prednisona, les inicias prevención de osteoporosis. Y el manejo es con vitamina D, a fin de cuentas. Y suplementos de calcio, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, a todos los pacientes de lupus los suplementas con vitamina D. Esto enfocada a prevención de osteoporosis. Ahora, si existe o no el efecto benéfico, les digo, en la parte teórica se está comentando mucho, pero aún faltan estudios que nos lo demuestren. Ojalá y sea así. De hecho, por este mismo motivo, también en COVID se está sugiriendo suplementar vitamina D a los pacientes con COVID por este efecto inmunomodulador favorable que puede tener para disminuir la enfermedad grave en COVID. Pero les digo, esos ya son pura cuestión teórica, porque ya está bien analizada la parte teórica de cómo interviene la vitamina D en la inmunidad adquirida, de hecho. Pero más allá de eso no se ha demostrado, simplemente se han encontrado ciertas asociaciones, que pacientes con vitamina D baja tienen manifestaciones más graves, por ejemplo. Sí se ha visto eso, pero no se ha demostrado realmente que suplementarla ayude. Pero bueno, en los lúpicos hay esa ventaja, que se las tenemos que suplementar a fuerza por prevención de osteoporosis, hay que aprovecharlo.
Y ya, pues nada más, doctores. Me gustó la clase, ya avanzamos, ocupó un poquito más de su tiempo, pero estuvo bien para acabar ya este tema. Lo que sigue es síndrome antifosfolípidos. Eh, Actualmente lo que quiero ver es hacerles el segundo parcial. Quería hacerlo después del lupus, pero dado que síndrome antifosfolípidos